Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Si son nuevos por aquí, bienvenidos. Espero que disfruten el vídeo y se queden un rato. Si ya me conocen, qué bueno tenerlos de vuelta. Significa mucho para mí que sigan regresando para ver mis recomendaciones y análisis. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta: dramas turcos. Ese universo de emociones, intrigas y personajes que nos atrapan desde el primer instante. Pero no cualquier drama turco. Hoy hablaremos de esas joyas ocultas, esas series cortitas, adictivas, llenas de misterio y romance que te enganchan desde el primer minuto. Y específicamente vamos a explorar una serie que cumple con todos esos requisitos y que además solo tiene 9 capítulos. Así es, una miniserie perfecta para maratonear en un fin de semana o incluso en una sola noche si te sientes ambicioso y tienes una buena provisión de palomitas de maíz y bebidas. Antes de que empecemos a desvelar algunas pistas sobre esta maravillosa producción, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gustan los dramas turcos, el misterio, el romance y todo lo relacionado con las series adictivas, por favor, suscríbanse al canal. Subo vídeos como este regularmente, reseñas profundas, recomendaciones personalizadas, análisis de personajes y tramas, de todo un poco. Intento cubrir diferentes géneros dentro del mundo de los dramas turcos, desde las comedias románticas más ligeras hasta los thrillers psicológicos más oscuros. Y si activan la campanita, no se perderán ninguno de mis vídeos. Así que denle al botón de suscribirse y a la campanita. Gracias. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir buscando y compartiendo las mejores series turcas con ustedes. Ahora sí, vamos al grano. Esta serie de la que les hablo es una que me encontré por casualidad navegando por internet, en una de esas noches en las que buscaba algo nuevo para ver y escapar un poco de la rutina. Desde el tráiler, me atrapó irremediablemente. Prometía un misterio intrigante que me mantendría en vilo, una historia de amor complicada y llena de matices, y sobre todo, una narrativa ágil y sin rellenos innecesarios que a veces abundan en las series más largas. Y debo decir con toda sinceridad, que cumplió con creces todas mis expectativas. Superó incluso mis más optimistas pronósticos. El hecho de que tenga solo 9 capítulos es una de sus mayores fortalezas. En un mundo donde las series turcas suelen extenderse por decenas, a veces cientos, de episodios, esta miniserie se atreve a ir al grano y contar una historia concisa y efectiva. Es un soplo de aire fresco para aquellos que no tenemos tiempo de comprometernos con una serie que durará meses. No hay subtramas irrelevantes que desvíen la atención de la trama principal, no hay personajes que aparezcan y desaparezcan sin ton ni son, no hay situaciones que se alargan innecesariamente solo para mantener la serie en emisión y asegurar los ingresos publicitarios. Cada escena, cada diálogo, cada personaje tiene un propósito claro y contribuye de manera significativa al desarrollo de la trama principal. Esto no significa, en absoluto, que la serie sea apresurada o superficial. Al contrario, los guionistas demuestran una habilidad excepcional para construir un mundo creíble y personajes complejos y multidimensionales en un tiempo récord. Nos presentan a los protagonistas, establecen sus motivaciones de manera clara y convincente, nos sumergen en sus conflictos internos y externos, y nos hacen preocuparnos genuinamente por su destino. Logran crear una conexión emocional entre el espectador y los personajes en solo 9 episodios. Es impresionante la eficiencia narrativa. Es como si cada segundo de la serie estuviera meticulosamente planeado y ejecutado para maximizar el impacto emocional y mantener al espectador completamente enganchado. La trama, como dije anteriormente, gira en torno a un misterio central que se va desvelando poco a poco. No quiero revelar demasiado para no arruinarles la sorpresa y el placer de descubrir la historia por ustedes mismos, pero puedo decirles que involucra secretos familiares profundamente arraigados en el pasado, un pasado oscuro y lleno de traumas, y una serie de eventos inesperados que amenazan con destruir la vida de los protagonistas y revelar verdades que preferirían mantener ocultas para siempre. La forma en que se va desvelando el misterio es magistral y está llena de giros inesperados que te mantienen al borde del asiento. Cada capítulo revela una nueva pieza del rompecabezas, una nueva perspectiva sobre los eventos, manteniendo al espectador enganchado y ansioso por saber qué va a pasar a continuación. La serie juega con las expectativas del espectador, ofreciendo pistas falsas y desviaciones que hacen que la resolución final sea aún más impactante. Y el romance, el romance. Es un elemento fundamental de la serie,
pero no es el típico romance azucarado y predecible que vemos en muchas series turcas. Es un romance complicado y tortuoso, lleno de obstáculos aparentemente insuperables, marcado por el dolor, la desconfianza y los secretos del pasado. Los protagonistas tienen que superar muchos desafíos para poder estar juntos, tanto internos como externos. Pero precisamente por eso es tan adictivo y conmovedor. Vemos a los protagonistas luchar contra sus propios demonios internos, contra las circunstancias adversas que los separan y contra sus propios sentimientos contradictorios. Es un romance que te hace suspirar de anhelo, sufrir con cada obstáculo que enfrentan, y al final, te deja con una profunda sensación de esperanza y redención. Es un romance que te hace creer en el poder del amor para superar incluso las heridas más profundas. Los actores, por cierto, están absolutamente fantásticos. Logran transmitir la complejidad y la vulnerabilidad de sus personajes con una naturalidad y una emotividad que te dejan sin aliento. Cada mirada, cada gesto, cada palabra está cargada de significado y transmite la profundidad de sus emociones. La química entre los protagonistas es palpable y te hace creer en su historia de amor a pesar de todas las adversidades. Se nota que los actores han invertido tiempo y esfuerzo en comprender a sus personajes y en desarrollar una conexión auténtica entre ellos. Son capaces de transmitir la alegría, el dolor, la pasión y la desesperación de sus personajes de una manera que te hace sentir como si estuvieras viviendo la historia junto a ellos. Otro aspecto que me gustó mucho de esta serie es su ambientación y la forma en que utiliza el entorno para complementar la historia. No se trata de un drama ambientado en la típica Estambul moderna y cosmopolita que vemos en muchas producciones turcas. En cambio, la historia se desarrolla en un entorno más rural y tradicional, con paisajes impresionantes de montañas, bosques y costas escarpadas. La atmósfera del lugar evoca el pasado y la tradición, añadiendo una capa adicional de misterio y romanticismo a la historia. La fotografía de la serie es impresionante y captura la belleza del paisaje de una manera que te transporta a ese mundo. La música también juega un papel importante en la creación de la atmósfera, utilizando melodías tradicionales turcas que evocan la melancolía y la pasión. En resumen, esta miniserie es una verdadera joya que no se pueden perder si son fans de los dramas turcos, el misterio, el romance y las historias bien contadas. Es una serie adictiva desde el primer minuto con un guión inteligente y bien escrito, actuaciones impecables y una trama que te mantiene enganchado desde el principio hasta el final. Y lo mejor de todo es que solo tiene 9 capítulos, así que es perfecta para maratonear en un fin de semana lluvioso o en una noche en la que necesitas escapar de la realidad. Ahora bien, sé que algunos de ustedes estarán pensando, ¿por qué no dices el nombre de la serie de una vez y dejas de hacernos sufrir? Y la respuesta es sencilla y tiene una razón de ser: quiero que la descubran por ustedes mismos. Creo firmemente que la experiencia de encontrar esta joya oculta y dejarse sorprender por su trama y sus personajes es parte fundamental de su encanto y de la experiencia general de ver la serie. Es como encontrar un tesoro escondido. Así que los invito a buscar en Internet, a explorar las diferentes plataformas de streaming, a utilizar diferentes palabras clave y a descubrir esta maravillosa miniserie por su cuenta. Estoy segura de que no se arrepentirán del esfuerzo. La satisfacción de encontrar algo que te gusta por tu cuenta es mucho mayor que si te lo dan servido en bandeja de plata. Pero si de verdad, después de buscar exhaustivamente, no la encuentran por ningún lado, déjenme un comentario en este vídeo y les daré una pista más concreta. O tal vez hasta les revele el nombre. Pero primero, a buscar. Confío en sus habilidades de investigación. Quiero también animarlos a que me dejen en los comentarios sus propias recomendaciones de dramas turcos cortos y adictivos. Me encanta descubrir nuevas series y estoy segura de que a muchos otros espectadores también les encantará tener nuevas opciones para ver. Así que no se guarden sus secretos y compártanlos con nosotros. Construyamos una comunidad de amantes de los dramas turcos donde podamos compartir nuestras pasiones y descubrir nuevas joyas juntos. En fin, espero que hayan disfrutado este vídeo y que les haya despertado la curiosidad por descubrir esta joya oculta. Recuerden que el mundo de los dramas turcos es vasto y lleno de sorpresas inesperadas, y que siempre hay algo nuevo y emocionante por descubrir a la vuelta de la esquina. La diversidad de temas, géneros y estilos narrativos es impresionante. Para recapitular rápidamente, hoy hablamos de una miniserie turca de solo 9 capítulos, llena de misterio, romance, secretos familiares y una trama adictiva que te mantendrá pegado a la pantalla. La idea es que se tomen el tiempo de buscarla y descubrirla por ustedes mismos.
Les aseguro que vale la pena el esfuerzo y que no se arrepentirán. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil e interesante. Me encanta compartir mis pasiones con ustedes y espero seguir haciéndolo en el futuro. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para este canal. Antes de despedirme definitivamente, quiero recordarles que me dejen sus comentarios y opiniones sobre la miniserie de la que hablamos hoy, o sobre cualquier otro drama turco que les guste y quieran recomendar. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Y si tienen alguna pregunta, duda o sugerencia para futuros vídeos, no duden en dejarla en los comentarios. Siempre estoy buscando nuevas ideas para crear contenido que les interese y les guste. Y ahora sí, el llamado a la acción final. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta. Me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les interesa, y me da una idea de qué vídeos crear en el futuro. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, compañeros de trabajo y cualquier persona que también sea fan de los dramas turcos. Cuanta más gente descubra esta joya oculta, mejor. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Subo vídeos regularmente sobre dramas turcos, reseñas profundas, recomendaciones personalizadas, análisis de personajes y tramas, y mucho más. Así que no se pierdan nada. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho, sean felices y tengan maratones de dramas turcos llenos de emoción y sorpresas. Adiós.